Hola a todos, un nuevo capítulo de Voces Cinegéticas. Nos hemos venido hasta Toledo para conocer a Armería Sport 84 y a su fundador, Fernando. Bienvenido, Fernando. Buenos días, ¿Qué muchísimas tal? gracias por estar con vosotros. Muy bien. Muy bien. Oye, vamos a empezar la entrevista y es que cuando yo he llegado aquí a tu armería, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, bueno, se sitúa prácticamente en el centro de Toledo y está situada en un centro comercial. ¿Cómo elegiste esta ubicación? Pues las circunstancias, no había elección en aquel momento. Nace por 84 precisamente por un poco de necesidad y de circunstancias, con lo cual el local que había era este, es el que cogimos y nos encontramos en una época donde todavía se hacía mili. Yo termino la mili, Paloma termina su magisterio y nos encontramos los dos sin, en teoría, nada definido que hacer. Así que lo que mejor conocíamos era esto y es a lo que nos dedicamos. Lo montamos, pusimos en un principio deportes, caza y pesca por 84, era todo. Y empezamos porque los permisos tardaron. Los permisos por 84 nos autorizaron casi en el 96. Y mientras tanto, pues vendimos de todo. Sí que es cierto que a partir de que ya tenemos la autorización, crece la armería. Desaparece en principio el deporte, posteriormente quitamos la pesca y al final dejamos solamente caza. De ahí en adelante, pues todo avatares. Bueno, y al final, a día de hoy, a lo que os dedicáis y lo que se puede encontrar en tu armería es 100% caza. 100% caza. Todo es armería y es el fuerte en principio por la zona que estamos. La pesca no era importante para nada, el deporte menos, y sin embargo la caza pues crecía. Salimos de todo lo peor del mundo en cuanto a que piensa que nosotros en el año 86 teníamos un préstamo que pagábamos al 23%. Fuimos desarrollando un poco, mezclábamos la caza, porque el inicio de todo esto fue en base a los inicios nuestros, fue mi padre quien empezó cazando, de ahí nos derivó a nosotros y al final pues fue un cúmulo de circunstancias las que hizo que esto crezca. La afición, el conocimiento, la zona. Tuvimos el campo de tiro de la Bastida, lo gestionamos durante 4 años y en aquella época pues fue lo que nos sirvió un poco como puente para conocer el mundo de la competición, con lo cual nos formamos en todos los sentidos. Después de tanto tiempo, la experiencia es un punto. La armería se llama Sport 84 porque tu armería se funda ¿en Se qué año? funda en el año 84. En Es 1984. cuando nosotros creamos la empresa como tal, fue en el 1984. ¿Y tú anteriormente habías tenido ya contacto con este tipo de trabajo? Con el mundo de las armas no, con la cacería siempre. La cacería fue, como comentamos antes, el inicio de mi padre y de ahí en adelante pues el conocimiento nuestro fue lo que trabajásemos por esa línea. En definitiva, al día de hoy es todo correcto, todo perfecto y por suerte los problemas son cero. Sí costó mucho llegar aquí, evidentemente, pero hoy presumimos de que la situación está tranquila. ¿Y cuál es, o sea, cómo es ese momento en el que tú, después de, me estabas contando que acabas la mili, entiendo que Paloma es tu Mi mujer, sí. mujer, acaba también sus estudios, ¿cómo es ese momento en el que tú dices, pues es que yo me gustaría dedicarme a esto y soñar, ¿no? A Como te largo decía, plazo y montar una armería. como te decía antes, son un poco de circunstancias. Teníamos mucho contacto con fincas importantes. De ahí empezó a derivar la necesidad de servicio. Y empezamos con cartuchería, con escopetas, con todo. Dábamos el servicio, acompañamos en el tema de caza y fue lo que de alguna forma dio sentido a todo. En un principio, pues todo problemas, los proveedores apenas había, de ahí que naciese el tema de Mundiarmas.
En definitiva, conseguir un rifle de Browning en aquella época era pedir favores. No existían, ¿no? Los que había estaban todos solicitadísimos y no teníamos producto prácticamente. Los proveedores les costaba mucho confiar en gente joven y poquito a poquito fuimos saliendo. ¿Cuántos años tenías tú cuando embarcas en todo esto? 21. Wow, muy joven. Y empezamos trabajando pues como pudimos. Comentabas ahora mismo que, bueno, el tema de Mundiarmas, ¿vale? Vamos a enlazar un poquito el tema por ahí porque yo sé que hay mucha gente que nos pueda estar escuchando que no conoce lo que es Mundiarmas. Además de armero, tú fuiste uno de los, o eres uno de los socios fundadores de Mundiarmas. ¿Cómo nace la idea nace de la necesidad? Sí. Me comentabas que sí. Cuéntame un poquito. En principio, en aquella época, como decíamos antes, apenas había producto, con lo cual la parte más importante de crear un grupo no era solamente por comprar bien, sino por tener producto. Entonces empezamos trabajando en parte con Portugal, luego con Alemania, Nuremberg, y de ahí en adelante pues creció, se desarrolló y Mundiarmas hoy es una empresa considerable, muy importante. Pero además de la necesidad de producto, al final sois muchas armerías agrupadas, Sí, ¿no? Eso también... somos 28 en concreto y estamos por toda España. A nivel de empresa, ¿qué ventaja tiene? Pues en el mundo de las armas, cada zona tiene sus necesidades distintas, sus hábitos, y cuando la opinión de una empresa como Mundiarmas se sienta, se consolida, pues al final siempre se hace con un conocimiento propio, con mucho sentido. Se desarrolló de 40.000 formas. Primero se hizo Harmonic. Harmonic fue la primera empresa. Estando en Alemania, que fuimos 4 armeros, pues fuimos en mi coche, que por cierto se rompió. Y no lo pasamos tampoco nada de bien. Pero bueno, sí que veíamos el desarrollo, la capacidad que se podía tener, el potencial de una empresa que aúnase los criterios de 20 o 30 armeros. Además éramos armeros un poco escogidos por zonas. Y cuando vas a una feria de esas características es donde ves el potencial, ya te comento, que puede tener una empresa así. Nosotros empezamos con productos en importación en exclusiva. En aquella época se hacía imprescindible. Hoy quizá ya no sea ese el fuerte más importante. Hoy a lo mejor sí es más importante comprar mejor. Hacer importaciones implica de apuestas importantes en dinero, y riesgos que no siempre salen. Y al día de hoy, pues, insisto, no es tan imprescindible el tener producto extranjero, producto de fuera. Los proveedores de aquí se portan al nivel 10, nos tratan de maravilla, y nosotros intentamos hacer lo mismo con ellos. ¿Y en qué año se funda Mundiarmas? El tema del coche, que sirvió de referente, fue en el 96. Y Mundiarmas no existía, existía Harmonic. Fue la primera empresa que se hizo. Que luego fue lo que dio paso a la actual Mundiarmas, como me contabas. Y en aquel momento entiendo que ahora sois ahora 28 En armerías. aquel momento éramos 9 o 10. Estaban armerías grandísimas. Y se partió el grupo, se hizo 2. Entonces en aquella época fue cuando nació otro grupo. Cuando decidís montar Mundiarmas, entiendo bueno, pues que al final lo hace la necesidad y que esa necesidad pues viene igual de tener producto, de tener pues no, esos servicios. Además de eso, también pensabais en fortalecer la imagen del sector y haceros vosotros un poquito más fuertes, ayudándoos quizás. Yo creo que todo esto sí que se hizo a nivel individual, pero Mundiarmas, el sentido era comprar más y mejor, aunar criterios y tener potencial en compras. Y como socio fundador de Mundiarmas, ¿cómo has vivido la evolución hasta el día de hoy? Pues es curioso porque ha ido un poco en función al producto. El producto ha evolucionado
y cuando sucede esto, pues tiene que evolucionar el grupo. La estructura se creó, la base se consolidó y está todo hecho, con lo cual el rodaje ya está hecho. De ahí en adelante, pues, ¿qué cambia? Cambia un poco la necesidad, cambian los criterios y a lo mejor un poco, pues, incluso el formato para tener una exclusividad. Hoy los proveedores cada vez más exigen representación. Entonces, sí o sí, tenemos que tener armerías que representen un producto en toda España. Todo eso se consiguió y lo demás está consolidado y todo perfecto. Mundiarmas hoy es, insisto, una empresa que va de maravilla y que todo es perfecto. ¿Y qué te gustaría que quedara del legado de Mundiarmas? Yo espero que cuando mi hijo siga, esté también ahí. Y Mundiarmas, para cuando hay problemas, es la solución perfecta. Cuando todo va bien y no es necesario nada, pues no se recurre a Mundiarmas. Pero cada vez que hay un problema, basta con comentar. Aunar criterios y en las reuniones nuestras, pues a mí me pasa esto, hablamos de problemas de Guardia Civil, problemas de ventas, problemas de inspecciones, problemas de 40.000 cosas, y es el termómetro que marca la tesitura, la situación real de un país entero. Al final, por lo que me estás contando, os dais soporte, ¿no? Que es muchas veces lo que necesitáis. Tenemos un grupo de WhatsApp donde mañana yo necesito la escopeta Pepito que no la tengo y de inmediato cualquiera me la pasa. Si el proveedor luego la recibe, pues se le manda directamente. Pero el soporte en cuanto a nosotros es perfecto. Otro problema es que cuando no hay producto, pues no es cuestión de solicitarlo al grupo. Y ese producto, claro, porque me estás contando que sois muchas armerías a lo largo de todo el país, ¿no? Las que estáis en este grupo. Entiendo que no todas las armerías tienen el mismo producto. Al final esas decisiones se toman de manera grupal, pero también intentando, entiendo, favorecer bueno, pues las diferentes zonas de caza, ¿no? No todas. Cualquier producto que se traiga o que se compre tiene que estar basado primero en una necesidad. Y cuando hay necesidad de ese producto, pues se pide, se solicita y se busca. Y sí que es cierto que cada zona, cada época, cada periodo, ahora imagínate con lo térmico, la voltereta que esto está pegando, pues el día que fuese necesario, pues habrá que aunar criterios. A partir de ahí, pues trabajar con el producto que sea necesario. Pues para temas como este es muy importante. Al final yo creo que siempre cuando las cosas se hacen en equipo, todo es más fácil Claro y que se sí. es más fuerte, ¿no? Al principio era curioso porque cada uno tenía su potencial. Recuerdo la zona de Castellón, pues había una armería que consumía pues muy cerca de 100 escopetas de Beretta, con lo cual como proveedor Beretta era un punto número 10. Había otro proveedor, otra armería que consumía en torno a 100 rifles de Browning. ¿Qué pasaba? Pues que si a esas 100 escopetas, a esos 100 Browning, a otras 100 Benelis les aunamos el consumo del resto, pues Mundiarmas llegaba a tener un porcentaje muy importante de todo el país. Y era un poco el motivo de por qué se crea todo esto. Bueno, Fernando, una vez que ya me has contado todo esto y que bueno, pues ya sabemos que tu armería pertenece al grupo y que tenéis ahí ese soporte, vamos a retroceder un poquito otra vez en el tiempo, vamos a volver a ese año de la fundación de tu armería, en 1984. Cuéntame, ¿cómo era Toledo, cinegéticamente hablando, en ese momento? Pues era un paraíso y hoy todavía sigue siéndolo. No en el mundo del ave de paso, porque por desgracia zorzal y paloma decae, pero a nivel de perdiz, conejo, la liebre también nos desaparece, que es un problema. Pero perdiz, conejo, ciervas, o sea, venado, jabalíes, caza mayor, toda la del mundo, pues podemos presumir de que tenemos las zonas mejores de España, con diferencia, en caza menor y en caza mayor. Venían cazadores de medio mundo. Aquí cazaban
El menor, italianos, todos. Los G de perdiz, franceses, ingleses, todo el mundo. Y en caza mayor pues venían también de todos los sitios. Además de que Toledo tiene, si el porcentaje de cazadores a nivel global fuese de un 10%, aquí estaríamos en un 30%. Aquí todo el mundo es aficionado. La madre, el padre, el hijo, los críos salen al campo, todo el mundo. Desde niños ya están aficionándose al mundo este. ¿A día de hoy sigue pasando Sí, lo mismo yo creo que o sí. eso ha cambiado un poco? No, sigue pasando y te explico que, como dato curioso, la Guardia Civil, que es quien hace los exámenes de los permisos de armas, pues creo que hace 35 mensuales, 35 exámenes, o sea, 35 plazas. Pues en este momento están dando fecha para diciembre. O sea, este mes está cubierto y el mes que viene también está cubierto. Y están dando ya diciembre más de la mitad, o sea, prácticamente enero. Esto quiere decir que hay una demanda muy importante. Nosotros ayudamos también en esto. Tramitamos, cuando nosotros empezamos, pues había que ayudar a la gente, porque sí que se repara mucho cuando un cazador nuevo, más si es joven, llega a la Guardia Civil y se informa. Le forman una retahíla necesitamos reconocimiento médico, certificado de penales, cartulinas, instancias, pague usted al banco, pague esto. Al final hay un porcentaje importante que decide no hacer nada. Pues esto me sucedió a mí estando un día en intervención y había un chavalín que se me ocurrió decirle, pues no te preocupes, vente conmigo y te lo voy a hacer. Y desde entonces, pues tramitamos también los permisos de armas, pasamos revista a las armas, en definitiva, cualquier necesidad que tenga un armero, o sea, perdón, un cazador, se lo tramitamos nosotros. Hacemos seguros, licencia de caza, e incluso si es tema de zorzal, pues también le ayudamos a cazar. O sea, que al final dais un servicio muy completo en la armería y, claro, al final es una ayuda porque es el ayudar a seguir, ¿no? Con una afición Evidentemente, que aquí en Toledo pues esto la gente lo lleva en la sangre. viene en base a lo que comentabas de si Mundiarmas tenía la necesidad de crear. Claro que tenía, pero Mundiarmas nace por armeros y para armeros, no por cliente. El cliente final somos nosotros a nivel personal que nos tenemos que ocupar de mantenerle, de mimarle y de Ponérselo un llevarle. poquito fácil. Evitar que se equivoque, no pueden venir y comprar lo que no deben. No todos tienen el conocimiento cuando se trata de una venta de internet, normalmente está documentado. Te pide el rifle Pepito, se lo mandas y punto, te olvidas de él. El problema viene cuando es alguien que llega aquí a la armería y te dice, pues tengo 1.500 euros, ¿qué me compro? Voy a cazar de espera, quiero ir de montería, ¿qué visor me pones? ¿Qué calibre? Eso es un problema, porque ahí tienes que estar entre medias de todo sabiendo que no lo que se compre va a servir para todo, pero sí no va a ser lo mejor para todo, pero le tiene que servir para un poco de todo. Y volviendo otra vez un poquito atrás, ¿cómo recuerdas esos primeros meses o años en la armería y cómo era el cazador entonces? Curioso, el cazador aquí en Toledo era muy diferente. Había gente muy humilde, las típicas sociedades de los pueblos donde era una cantera muy importante, porque había un consumo muy importante en ese tema, y luego pues había pues, los típicos propietarios de fincas que tenían otro escalón. Inconveniente un poco, pues, ¿qué producto tienes? ¿Y qué cazador y qué cliente quieres? La solución pasaba por tener todo. Al día de hoy lo hemos conseguido, pero después de muchísimos años. Tener 300, 400 armas supone mucha inversión, mucho sacrificio, pero es la única forma de que un cliente cuando venga tenga opción a todo. En óptica, pues sucede un poco de lo mismo. Los visores buenos siempre son vendibles, pero no todo el mundo tiene acceso a ellos. Con los térmicos sucede igual. Ahora están cambiando un poco la situación. Pues un caso curioso que te comento el otro día, que lo hablaba con un cliente
montamos un visor nocturno Ujú. y estaba en el campo de tiro graduándolo y me sorprendió que llevaba 3 o 4 rifles. Tiré primero con un visor normal, no digo marcas por no, pero bueno, la cuestión es que tiro a 100 metros y no me había llevado el telescopio y por el visor no veía el impacto. Pues me sorprendió que con el nocturno, cuando le puse diurno, vi el impacto. Y hace tiempo ya alguien de una marca también de térmicos, un chino, me comentó, tenemos que conseguir hacer visores de día, nocturnos, que se vean tan bien como los de día de hoy. Y efectivamente me sorprendió eso, porque en el campo de tiro llegué a ver el agujerito, el taladro del tiro, que no le vi con el otro visor. Y con un nocturno sí lo vi. Curioso. Sí. Y para la gente que nos esté escuchando que no es de aquí, de la zona, entre las que me incluyo, cuéntame un poco, ¿qué modalidades de caza se practican aquí y en qué zonas, más o menos? ¿Cómo se distribuye un poco aquí? Empezamos con todas, pero quizá lo más importante es cuál no se practica. Y no hay ninguna. Se caza todo. El menor, pues conejo, liebre, perdiz, el mano. Los conejos ahora es curioso porque hay muchísimos daños en el tema de las vías de ave y en las autovías. Se está autorizando con hurones y con capillo y cada vez está fomentándose más. Ya prácticamente no se paga por esto. Y el otro día escuché que hay zonas en las que incluso pagan a los cazadores para que ya vayan a bichear, en definitiva, a cazar conejos en estos sitios. Luego con el tema de armas, pues cazar el mano, se caza todo, perdiz, liebre, conejo. La media veda en la paloma, la codorniz en su momento. En definitiva, ya te digo, no hay ninguna que no se practique. Si nos pasamos a la mayor, pues en montería, en aguardos, en recechos, Toledo se presta a todo. Tiene la zona de los Montes de Toledo donde está más potenciado un poquito el tema de mayor. La caza mayor, es curioso que en las zonas de caza mayor está creciendo la menor. Te hablo con conocimiento y causa en cuanto a que nosotros cazamos en los Montes de Toledo, tenemos un trocito por el tema de aguardos y me sorprendió que un día quitándonos del puesto nos salió una perdiz de lo alto de una encina. Te hablo de noche total, a las 2. ¿Qué sucede? Pues que la caza allí es real, allí no hay cruces de ningún tipo y esa perdiz está solucionándose sus problemas y crece. Crece entre otras cosas porque ahora el lince, es curioso, está desplazando a zorras, meloncillos y todo este tipo de alimaña que castiga un poco más a la caza menor. Pues en esas zonas se ven banditos de perdices de 8 y 10, cosa que en las zonas llanas, que era donde se daba siempre la perdiz, no es el caso. Aquí está, en las zonas bajas, están más afectadas por la agricultura, pesticidas, en fin, tienen más problemas. Pero en la zona de monte es curioso que en los comederos nuestros de los jabalíes, pues raro es el día que no hay 2 o 3 liebres comiendo. Conejos hay más que había, y sobre todo la perdiz. La perdiz es un dato curioso que a mí me sorprende porque crece en esos parajes. Y qué feliz nos hace, ¿verdad? Que Cuando duda cabe, vemos un bando de que duda perdices. cabe. Vas andando por la noche, se levanta una perdiz y te asusta como si se levantase un reactor. Esa potencia que despliega es impresionante. Incluso becadas, que aquí no hay afición, pero también hay una época en la que hay zonas concretas que sí que se dan. Conclusión, no hay nada que no se cace. Aquí todo. En Toledo todo tiene Todo. cabida. No hablamos de zorzales y de palomas en la media veda. En fin, zorzales esto fue un paraíso. Ahora decae un poquito porque el zorzal yo creo que le está influenciando mucho las temperaturas, la climatología. Y en los países de origen están muy similares a las temperaturas nuestras.
¿Qué sucede? Pues que este animal no tiene la necesidad de migrar, se queda en sus países. Pero cuando de verdad hay cambios en frío y esos cambios se producen temprano, al final el zorzal viene. Sí que le enseñamos demasiado. Nos está pasando un poco como a los italianos. Los italianos, que eran el paraíso del mundo en la caza del zorzal, pues es curioso que ahora cuando pasa por allí pasa de noche. ¿A qué nivel no se lo aprenden? Y si no se abren por el mar para que no les castiguen. Aquí un poco las entradas, es curioso, siempre fueron por los Pirineos, y ya también cada vez más está entrando el zorzal por la zona de Levante. Tortosa y toda esta parte, el delta del Ebro, tiene unas entradas impresionantes. Y según sean las entradas, así será el zorzal más en unas zonas o en otras. La zona centro tiene la ventaja de que nos coge siempre. Que el zorzal entra por la zona de Levante, pues entran aquí primero. Si vienen por Pirineos, también terminan aquí. Tengo entendido que con esto de los zorzales, vosotros preparabais o os seguís preparando cacerías de zorzales. Nosotros empezamos cazando al zorzal principalmente con grupos italianos. Ujú. Derivamos un poco luego a clientes amigos españoles, pero el fuerte de la cacería no eran españoles porque el español no estaba habituado al zorzal, no se pagaba. Zorzal, cuando nosotros empezamos cazando esto, había pueblos como Navahermosa que el daño que podían hacer allí los zorzales era impresionante. Entonces, los mismos propietarios, por favor, si venís, pues cazar aquí, hacer esto, que esta zona tiene muchos. Fue evolucionando, evidentemente, y llegó una época en la que había orgánicos italianos que traían autobuses completos. Esto fue un error, porque entre otras cosas les soltaban. Llegaban allí a pueblos como Navahermosa, abrían el autobús y salían 50 cazadores. Mataban todo. Y si podían, se llevaban hasta los motores de las huertas, si era necesario. Aquello fue un caos impresionante. Y además dio muchísima mala fama al mundo de la cacería del zorzal. Por suerte fue poco. En definitiva, esto cambia, se empieza a seleccionar el personal, los mismos propietarios de fincas empiezan a cobrar y de ahí en adelante pues ya se mima el cuántos días tiras, cuánto tiempo pasa entre tirada y tirada y qué opciones hay, que si no vamos a tirar, pues evidentemente no vamos. Cuando esto empieza en ese concepto, pues ya se organizan grupos más reducidos, se caza de 8 o 10 cazadores como máximo, primero por poderles ayudar, por estar con ellos y por poderles controlar, y luego porque evidentemente pues tiene que haber un responsable. El responsable de ese grupo pues somos nosotros. Nos ocupamos, cuando lo llevamos de primero a hacerles licencias, tienen que venir con seguro, que eso lo hacemos nosotros. La mayoría de ellos no traen escopeta, vienen en avión. Últimamente más, porque antes las escopetas se podían transportar, pero hoy ya todos los vuelos te ponen pegas. Entonces les alquilamos las escopetas. ¿Y qué problema hay? Pues que en aquella época el hacer medias de 50 o 60 zorzales era lo más normal del mundo. Hoy, cuando hablamos de 15 o 20, pues capitán general. Esto implica pues que el cazador de antes tiene malos hábitos. Conoció lo que te he puesto 50 o 60 porque igual eran 100 o 100 y pico. Pero cuando hoy un cazador nuevo sale por primera vez y su primer día de cacería son 12 o 15 zorzales, pues su techo es ese. Entonces comienza a divertirse ya a partir de ahí. Sí que se está haciendo más cómodo. El cazador español caza de mañana, principalmente. A las 11:30, a las 12 esto se termina y las cacerías son más leves. Cuando cazamos con los italianos, de hecho ahora cuando vienen, pues no todos quieren dejar de cazar por la tarde porque no tienen nada que hacer, que se tira menos, pues es igual, pero nos vamos al campo, comen y hay que salir al campo. Todavía hay tiradas muy bonitas. El
tiro del zorzal, cuando es de vuelta al paso a los dormideros, tiene un momento particular, porque pasan a 1 metro del suelo, son reactores y pasan entre dos luces, entonces hay que tener una habilidad impresionante. Cazamos siempre en esos casos con plomo 10, choker cilíndricos, y hay que tirar pues como se puede. Plantean un poco el problema de que a esas horas se cobra muy mal, entonces o bien disponer de perro o intentamos marcar los puestos en zonas medianamente claras. Pero ese momento es especial, divertidísimo. Luego, a lo largo del día, pues intentamos siempre que se pueda tirar al paso. Cazar en los comederos o en los dormideros es un error. Te cambian el dormidero o el comedero y te has quedado sin ellos. Mientras que si consigues tirarle al paso, le conduras. Un animal que come aquí, que duerme allí y que lo estás tirando en el centro no asocia por qué tiras. Te puede ir un poco más allá, más acá, pero duerme en el mismo sitio y come en el mismo sitio. Con lo cual, si pasan 100, pues los has tirado y la lógica es que mañana pasen 50, pero te van a seguir pasando. Basta con que les condures, que no les castigues demasiado y nosotros hacemos tiradas normalmente pues entre 10, 12, 15 días para volver a repetir. Cuando es así, podemos presumir de que casi siempre se tira. Puede que un día el pájaro también tiene sus hábitos, el aire en el culo le viene todo lo mal del mundo porque le levanta la pluma y no vuela, vuela siempre con el pico al viento y en ocasiones pues se necesita de saber dónde está el comedero, dónde está el dormidero y cómo viene el aire y a partir de ahí seleccionamos, podemos tener zonas distintas y orientadas a parajes distintos, de manera que siempre que el aire viene a tal sitio, mañana cazamos en no sé dónde. Sí que te puede cambiar y el zorzal en el mismo día no se mueve. Hay un cambio importante en temperatura, se ha quedado allí y no ha salido del dormidero. Por eso siempre decíamos, ¿cuándo es el mejor momento? Pues el mejor momento para los zorzales es cuando llega el primer frío. Esas heladas frías, que el zorzal ya sí que está obligado a ir a dormir a esos chorreros donde tiene refugio y que están en bajos y que además no hace viento, pues ese es el mejor momento, porque cuando está obligado a dormir allí no puede comer. Tiene que irse, además todo eso se suele dar en el mes de febrero, en enero, que es cuando ya no quedan bichitos. Las heladas, al zorzal le gustan mucho las hormigas, cualquier bichito, cualquier insecto lo prefiere antes que los frutos, que la oliva. Pero cuando no queda otra cosa, evidentemente come oliva. Entonces está obligado a desplazarse. Y ya te digo, ese es el mejor momento, porque además es un pájaro que lo tiras recibiendo. Debes venir, te agachas, viene, se abre, viene, y ahí hay un tiempo que cuando llega luego y le tiras, vale por 3. ¿Y cómo ha sido el cambio? Porque, bueno, pues yo creo que pasa en todo, ¿no? Un poco con todo, pues, con todas las especies, pero a los inicios en Toledo había mucho zorzal. ¿Cómo ha sido esa evolución hasta el día de hoy? ¿Tú has notado ahí un cambio? ¿Por qué ahora consideras que hay menos paso? Principalmente por el motivo que te comentaba, además de la presión, pero la presión no es, los conteos que se hacen de zorzal son millonarios, prácticamente no es casi posible contarlos. ¿Qué sucede? Pues que si los tiras antes de que ese pájaro esté sentado, que tenga un hábito, una zona, y le haces cambiar el sitio, pues te has quedado sin él. ¿Por qué vienen menos? Pues, ¿por qué se tira menos en principio? Primero por la presión, para mí, porque el pájaro que viene, una vez que está aquí, es tirable, basta con que lo condures. Nosotros siempre cazábamos en diciembre, finales. Ahora aquí se abre la veda el día 8 de octubre y porque no existen y no hay ni uno, pero si no, ya estaríamos tirándolos. De hecho, caza la perdiz, al conejo y la gente que le sale un zorzal hoy lo valora más que un conejo. Entonces empiezan a cazarlo muy temprano. Y cuando los tiras antes de tiempo te quedas sin ellos.
Y luego el problema secundario es que vienen muchos menos que venían en aquella época, en base al tema de la climatología. No emigran. Pondré un ejemplo que lo he puesto 40.000 veces. En el mes de septiembre finales, feria de Ciudad Real. Estamos en Ciudad Real y un cliente, un italiano, me comenta: Fernando, este año compra fincas que va a ser buenísimo de zorzales. No le hice ni caso, vamos. El resultado final es que fue buenísimo, y cuando vino, se llama Brunero, digo: Brunero, ¿cómo es posible? ¿Por qué sabías tú que era un año bueno de zorzales? Dice: te llamé desde Rumanía y había una nevada de metro y medio, no podía existir la vida allí. Esos animalitos todos tenían que venirse. Allí no podían vivir, no podían estar. Y evidentemente ahora eso no es el caso. Entonces sí que está modificando mucho el hábito de los zorzales, el tema de la climatología. ¿La caza del zorzal ha sido una de tus modalidades favoritas? Es un problema, porque yo lo he entendido como trabajo, he sido torpe. Para mí era sufrimiento, pero sí que me encanta, me gusta. ¿Y a día de hoy la sigues practicando? Nosotros, cuando tenemos un rato, intentamos, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando ves una tirada buena, a una tirada la estropea un puesto solo. Entonces, hay una línea de 8 o 10 puestos, y te pones tú solo, estropeas todo. Entonces, intentamos, pues, cuando vas con gente no te pones por deber, porque si te pones y tiras más, pues mira, te escoges el puesto. Además de que todo esto casi siempre va por sorteo, o si son amigos se lo hacen entre ellos. Pero para mí la caza del zorzal, el zorzal y la paloma, quizás sea la caza más selectiva, más bonita y que más se disfruta. Tanto una como otra tienen el inconveniente opuesto. Cuando no hay caza, tú vas de conejos y puede haber más o menos, pero estás moviéndote, estás activo, vas con tus perros, te diviertes siempre, más o menos. Cuando estás de zorzales o de palomas, si no hay, se te viene el mundo encima. Un aburrimiento que te duelen los ojos, estás mirando las golondrinas o cualquier animalito que pasa por allí, se te hace un mundo y te imaginas que vienen por allí, lo que no existe. Pero es la caza más divertida de todas las que yo conozco. Además, el tirador fino, el tirador bueno, conejos, pues podemos más o menos tirarlos todos. Es un hábito más que un tipo de puntería. Pero la paloma no. La paloma y el zorzal es un tipo de tiro donde existe un anticipo, un formato de no moverte, esperar, cuando ya está aquí, ahora coger y tirar. Entonces, el cazador nuevo esto le cuesta un poco porque nervioso. En definitiva, tú le ves venir, pues lo primero es sacar la escopeta, agacharte, y ese movimiento, el zorzal, en cuanto que está tirado, se te abre, beneficias al puesto de al lado. Pero al final, cuando has conocido el sistema y le aguantas y le dejas, y una vez que está encima de ti ya no tiene solución, ya está a tiro. Ahora coge. Hilando un poco con esto que comentabas del cazador fino, antes hablábamos con tu hijo Fernando y nos ha comentado que hace poquito en un evento que tuvisteis quedaste campeón de Europa por romper un plato a 140 metros. Cuéntame un poco esto. El mérito fue de ese cañón en concreto. Es increíble, increíble lo que ha conseguido Benelli. Yo no me lo creía. En definitiva, cuando en la charla que nos dieron nos dijeron que el récord estaba en 110 metros, yo no pensé nunca que una escopeta llegase a esas distancias. En cuanto al tiro en sí, fue una tontería. Era un plato vertical que bastaba con esperar a que se pare, con lo cual lo tirábamos, el mérito de darle era cero. Sí empezó a existir un poquito de valor a partir de 120 metros, llegamos 8, me parece, de 30 y tantos que estábamos tirando, y a 133. Ahí ya había un mérito importante, pero el mérito principalmente del cañón, y luego pues un poco de suerte que en 140 fui yo solo.
porque, qué tipo de arma y de munición utilizaste? ¿Es algo específico o...? bueno, pues se tiraba cartuchos de Bacheri Pelagri, era un plomo endurecido, y la escopeta cualquiera. La escopeta no era importante ese cañón en concreto. Fue curioso que valorando el cañón, pues de acuerdo, 140 metros, pero bueno, dejamos estar los 140 metros que no fue significativo, yo creo, a nivel mío. Lo importante es que en 100 metros todos hacíamos humo al plato. Esa es la importancia del cañón. Cómo concentraba el tiro, cómo plomeaba. En los paneles que veíamos de silicona se veía perfectamente la penetración de hasta dónde llega un plomo con un cañón normal y el diferencial que tenía con ese tipo de cañón. Avant Impact, en definitiva, es un cañón para que nosotros lo entendiésemos, porque todo eran fórmulas y pues después de todo esto me explicaban a mí, no sé si a los demás, pero si conectamos una goma de agua a un grifo, por ahí sale un caudal. Este caudal llega a esa distancia. Vale, la misma goma, con el mismo caudal, si la presionas y la presionas, genera una sobrepresión, de manera que el agua llega más lejos y sigue manteniendo el caudal. ¿Dónde está el misterio? Pues consistía en que empezaba en 18,3, al centro hacían recámaras de 18,4 para volver a 18,3 y hacer un polichoc larguísimo. No sé dónde está el truco, sí que eso debe de influir en el plomeo, pero es impresionante. Es impresionante. El día que se conozcan de verdad estos cañones nos van a complicar porque nos vamos a quedar con todas estas escopetas que tenemos aquí. Supongo que en estos más de 40 años que llevas con la armería has visto, bueno, pues una evolución muy grande en los productos que se comenzaron eh, vendiendo a los inicios y en los productos que vendéis ahora. Hay algo que me llama especialmente la atención y que he visto en varias de las armerías que ya he visitado y también la he visto en tu armería. Y se sale un poco, bueno, pues de lo que es nuestro sector, que son los sprays de autodefensa. Eh, a día de hoy se puede decir que es uno de los productos que la gente igual fuera en nuestro sector más viene a buscar a las armerías. Sí, es un producto que cada vez se vende más. Lo que ocurre es que tampoco es significativo. Da servicio. Todo esto se vende en el mundo nuestro, se vende un poco, además de al público en general, por el tema de guardería. Hoy todos los guardas van equipados con productos de estos. Es triste, pero todavía hay muchos furtivos. La gente joven no pone medios y se tienen que autodefender de alguna manera. Entonces, la mejor forma es usar los sprays. Aumentan en venta, pero por inseguridad. Se está generando un malestar a nivel de inseguridad en la gente joven, que somos los propios padres que nos ocupamos de comprárselo a los críos, para que lo lleven todos. Las niñas todas ya llevan su bolsito equipadas con un frasquito de pimienta o de gel. La pimienta se usa más en las zonas cerradas, porque te da más margen de error. Y el gel es curioso, el gel hay mucha gente que lo está usando por el tema de animales. Vas en bicicleta y viene un perro, que en principio parece que te come, con el gel llega bastante más y lo repele, lo para. A los perros, a los animales también les funciona bien. Pero ya te digo, lo tenemos, pero no se considera ningún potencial a nivel de venta. Pero es un producto que solo puedes encontrar en armerías. Sí, porque tiene que estar homologado y tiene que estar autorizado para poderlo vender. Entonces, sirve un poco para nosotros para que la gente se familiarice con las armerías, que dejemos de estar, no digo mal vistos, pero sí que estén un poco forzados a venir por aquí. Sí, porque entiendo que
habrá personas cazadoras que compren el producto porque al final, además de cazadores, somos personas Evidentemente. normales que vivimos en la calle y vemos lo que, bueno, pues cómo está la sociedad actual, pero también hay mucha gente que no tiene nada que ver con este mundo y que recurre a este Sí, tipo sí. de productos. Entonces, al final, eso también hace que, bueno, pues eso, que vean las armerías como algo mucho más El normal, problema ¿no? es que ya va equipado con ello todo el mundo. Lo llevan los policías, los ladrones, todo el mundo. Hace una semana hubo un atraco aquí en un centro comercial y al vigilante lo pegaron un tiro con una pistola de fogueo. Y todo esto sí nos está perjudicando mucho al gremio, porque aparentemente la culpa parece ser que se facilita el que se vendan esos tipos de armas. Pues es curioso porque se venden con un DNI, o se han vendido hasta ahora con un DNI, con lo cual hay pistolas por medio mundo. Y hay gente que son fáciles de cambiar, terminan haciendo las pistolas de verdad, entre paréntesis, el que sea capaz. Corren el riesgo de que se exploten la mano, corren todos los riesgos del mundo, pero de vez en cuando alguna que otra funciona. Nosotros hemos decidido no tenerlas. Se pueden vender para adiestramiento de perros, se puede vender también por el tema de árbitros, pero nos complican una barbaridad. De hecho, la Guardia Civil ahora aquí en Toledo, por lo menos, el control es más que si vendes una escopeta de verdad. Las están controlando al nivel 10, con lo cual otro problema más en la vida. Bueno, Fernando, vamos a ir llegando al final de esta entrevista y me gustaría tocar un tema que para mí siempre es, bueno, pues como uno de los más importantes, ¿no? Al final, Sport 84 es tu armería, pero aquí no solamente trabajas tú, sino que también trabajan tus hijos, trabaja tu nuera. Eh, ¿Cómo es esto de trabajar el día a día? Trabaja José. José lleva con nosotros 30 y muchos años y él empezó pues desde crío. En definitiva, ¿cómo es? Pues es perfecto. Cuando antes estábamos dos o tres, pues bastaba con que todo el mundo tenía que saber de todo y nadie se iba sin atender y todo el mundo estábamos al nivel de lo que se necesitase. Cuando cambia el producto de venta, cambia la información y entonces hay que adecuar un poco el conocimiento. Vender un rifle, pues un rifle hoy con las modas de los calibres, que siempre hemos estado centrados en los estándares y en los Magnum, los 307 milímetros. Si eran pequeños teníamos que centrarnos en los 243, 308 empezó a ponerse de moda. Pues ¿qué sucede? Que te das cuenta que se crean lagunas. Entonces, un poco forzado porque los propios fabricantes tienen que volver a vender. Entonces generan calibres distintos, generan una demanda distinta que hay que potenciar y que sí que es cierto que, por ejemplo, entre un 243 6 milímetros y un 270 7 milímetros, pues había una laguna, un campo impresionante. Que nazcan los 6,5, pues es ley de vida. Pero, ¿qué conseguimos? Generalizar. Al final son calibres que se quedan, pero cuando luego se hacen los 270, los Short Magnum, el 270 tiene un sentido, pero un 7 milímetros Short Magnum, un 300 Short Magnum, todo eso fue tan temporal que desapareció. ¿Y qué sucede? Pues que hoy cuesta conseguir municiones, el que lo tiene no sabe cómo quitárselo porque no hay forma de venderlo. Y todo esto viene un poco en base a que sí que hay que evitar que el cliente se equivoque y para eso tienes que estar documentado. ¿Qué está pasando? Nosotros dentro de la armería ya tenemos una estructura donde uno se ocupa de un producto, el otro de otro, dentro de que todos conozcamos todos. Pero si mañana se trata de un tema de rifles o de visores, procuro hacerlo yo. Me quedo más tranquilo. De óptica, térmicos y demás, Fernando. Fernando está puesto a nivel 10, aunque nosotros por circunstancias pues estamos cazando todas las semanas. ¿Qué sucede? Pues que esta finquita que te comento al final la usamos como recurso para conocer producto. Se cace más o se cace menos,
Nuestros puestos de espera son mostradores en casetas donde tienes para poner 7 térmicos cada vez que vamos, y el día que te pones allí pues conoces diferencias importantes entre uno y otro. Si no conoces eso no puedes recomendar. A la hora de hablar de un térmico, de un nocturno, tienes que saber tú cómo funciona, cómo mecaniza y cómo se ve. Y luego pues José está de comodín, José hace todo. En fin, la cartuchería lo hacemos cualquiera, y el problema es que el mundo de una armería es inmenso, no tiene fin. Esto, si hubiera que contabilizar las referencias de los productos que tenemos aquí, no terminaríamos nunca. Muy evolutiva, está cambiando constantemente, tanto en calibres como en munición, en armas. En armas ahora hay rifles que nos están rompiendo los esquemas, porque cada vez que sale un arma de estas características, hablo de Mauser. Mauser ha hecho un tipo de cerrojo que nos ha parado todas las ventas, porque es impresionante, pero no lo hay. Entonces no podemos venderlo. La gente que lo conoce, pues, y necesita, pues, yo quería un rifle, vale, pues fíjate, sí, para ver. Vale, pues al final el que ha conocido ese tipo de rifle no quiere ninguno. Espero. Estamos en un compás de espera que nos está complicando. El mercado se complica. Bueno, pero al final, pues eso, el tener cada uno su rol y tener cada uno bueno, pues su espacio aquí, al final ha hecho que Sport 84 sea Sin duda, lo que sin es a duda. día de hoy. Ya la última pregunta para terminar, yo siempre me gusta terminar con una pregunta quizás un poco más emotiva. A la vista está que tienes relevo generacional y que Sport 84 seguirá durante muchos años. Además sé bueno, pues que serás abuelo. Eh, ¿Qué le dirías a tu hijo, Fernando, o qué consejos le darías bueno, a las siguientes generaciones que van a venir pues a seguir con esta armería? Que disfruten de su trabajo. Mi trabajo no existía como sacrificio. Me gustaba y ellos tienen que disfrutar de eso, Y no hay nada más bonito que trabajar en algo que te gusta. evidentemente. Pues muy bien, Fernando, muchas gracias por contarnos tu historia, por compartir este ratito con nosotros y por enseñarnos que al final el trabajo de los armeros y de la armería es muy pasional y te gusta, te tiene que gustar mucho. Por Y que bueno, supuesto que que sí. al final por eso seguís aquí y por eso bueno, pues pasáis muchas veces por todo el sufrimiento que conlleva todo este mundo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo.